Bendiciones y bienvenidos al canal de Lectores de la Biblia y bienvenidos ya a la quinta parte del libro de Números, donde vamos a estar conociendo a este personaje llamado Balaam y vamos a conocer también la historia que gira alrededor de él. Para aquellos que hayan venido específicamente por el tema de las maldiciones y de los brujos y todas esas cosas, vamos a estar hablando con más detalles en la parte final del video, donde por lo general solemos meditar en algunas enseñanzas que podamos aprender de los distintos capítulos que estamos viendo. Pero para aquellos que quieran conocer la vida y la historia de Balaam con más detalle, les invito a escuchar atentamente la palabra del Señor. Capítulo 21. Conquista de Arad. Cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en el Negev, oyó que Israel subía por el camino de Atarim, peleó contra Israel y le tomó algunos prisioneros. Entonces Israel hizo un voto al Señor y dijo: si en verdad entregas a este pueblo en mis manos, yo destruiré por completo sus ciudades. Y oyó el Señor la voz de Israel, y les entregó a los cananeos, y ellos lo destruyeron por completo a ellos y a sus ciudades. Partieron del monte de Or, por el camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y el pueblo se impacientó por causa del viaje. Y el pueblo habló contra Dios y Moisés: ¿por qué nos habéis sacado de Egipto para morir en el desierto? Pues no hay comida ni agua, y detestamos este alimento tan miserable. Y el Señor envió serpientes abrasadoras ante el pueblo, y mordieron al pueblo, y mucha gente de Israel murió. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado, porque hemos hablado contra el Señor y contra ti. Intercede con el Señor para que quite las serpientes de entre nosotros. Y Moisés intercedió por el pueblo. Y el Señor dijo a Moisés: hazte una serpiente abrasadora, y ponla sobre un asta, y acontecerá que cuando todo el que sea mordido la mire, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce, y la puso sobre el asta. Y sucedía que cuando una serpiente mordía a alguno, y éste miraba a la serpiente de bronce, vivía. Después cuenta un poco los distintos lugares donde fueron parando el campamento de Israel, hasta el versículo 21, que cuenta que Israel envía mensajeros al rey de los amorreos, así como había enviado anteriormente al pueblo de Edom, diciendo que tenían que cruzar por su territorio, que no iban a comer pasto, ni iban a tomar agua, ni iban a molestarlos para nada, solo quería que los dejen pasar. Y obviamente no quisieron, les tuvieron miedo y salieron al encuentro para pelear contra ellos. Pero Israel lo hirió a filo de espada, tomó todas estas ciudades y habitó Israel en todas las ciudades de los amorreos. Después subieron por el camino de Basán, y Og, rey de Basán, salió con todo su pueblo para presentarles batalla en Edrei. Pero el Señor dijo a Moisés: no le tengas miedo, porque los he entregado en tu mano, y a todo su pueblo y a su tierra, y harás con él como hiciste con Sehón, rey de los amorreos. Así que lo mataron a él, a sus hijos y a todo su pueblo, hasta que no le quedó remanente, y tomaron posesión de su tierra. Capítulo 22. Balac y Balaam. Después partieron los hijos de Israel y acamparon en las llanuras de Moab, al otro lado del Jordán, frente a Jericó. Y Balac vio todo lo que Israel había hecho a los amorreos. Entonces Moab tuvo mucho temor a causa del pueblo, porque eran muchos. Y Moab dijo a los ancianos de Madián: esta multitud lamerá todo lo que hay en nuestro alrededor, como el buey lame la hierba del campo. Y envió mensajeros a Balaam, diciendo: mira, un pueblo salió de Egipto, y aquí cubren la faz de la tierra y habitan frente a mí. Ven ahora, te ruego, y maldíceme a este pueblo, porque es demasiado poderoso para mí. Quizás pueda derrotarlos y echarlos de la tierra, porque yo sé que a quien tú bendices es bendecido, y a quien tú maldices es maldecido. Y los ancianos de Moab y los ancianos de Madián fueron con el precio de la adivinación en la mano, y llegaron a Balaam y le repitieron las palabras de Balac. Y los jefes de Moab se quedaron con Balaam. Entonces Dios vino a Balaam y le dijo: ¿quiénes son estos hombres que están contigo? No vayas con ellos, no maldecirás al pueblo, porque es bendito. Balaam se levantó de mañana y dijo a los jefes de Balac: volved a vuestra tierra, porque el Señor ha rehusado dejarme ir con vosotros. Y estas personas volvieron al rey Balac y les contaron todo lo que Balaam le había dicho, pero Balac envió otra vez mensajeros, solo que más numerosos y más distinguidos que los anteriores, para ver si podían convencer a Balaam de que maldijera al pueblo. Y Balaam, cuando recibió estos mensajeros nuevos, les dijo que aunque Balac le diera una casa llena de plata y oro, no podría traspasar el mandamiento del Señor. Pero os ruego que permanezcáis aquí también esta noche, y sabré qué más me dice el Señor. Y Dios vino a Balaam de noche y le dijo: si los hombres han venido a llamarte, levántate y ve con ellos, pero solo dirás la palabra que yo te hable.
Y Balaam se levantó muy de mañana, aparejó su asna y se fue con los jefes de Moab. Pero Dios se airó, porque él iba, y el ángel del Señor se puso en el camino como un adversario contra él. Y Balaam iba montando sobre su asna y sus 2 sirvientes con él. Cuando el asna vio al ángel del Señor de pie en el camino con la espada desenvainada en la mano, el asna se salió del camino y se fue por medio del campo, pero Balaam golpeó el asna para hacerla volver al camino. Entonces el ángel del Señor se puso en una senda estrecha, con una pared a un lado y otra pared al otro lado. Al ver el asna, el ángel del Señor se pegó contra la pared y presionó el pie de Balaam contra la pared. Entonces él la golpeó otra vez. Y el ángel del Señor se fue más lejos y se puso en un sitio estrecho donde no había manera de volverse ni a la derecha ni a la izquierda. Y viendo el asna, al ángel del Señor se echó debajo de Balaam, y Balaam se enojó y golpeó al asna con su palo. Entonces el Señor abrió la boca del asna, la cual dijo a Balaam: ¿Qué te he hecho yo que me has golpeado estas 3 veces? Y Balaam respondió: Porque te has burlado de mí, ojalá tuviera una espada en mi mano, que ahora mismo te mataría. Y el asna dijo a Balaam: ¿No soy yo tu asna y sobre mí has cabalgado toda tu vida hasta hoy? ¿He tenido la costumbre de portarme así contigo? Y él dijo: No. Entonces el Señor abrió los ojos de Balaam, y él vio al ángel del Señor de pie en el camino, con la espada desenvainada en su mano, e inclinándose, se postró rostro en tierra. Y el ángel del Señor le dijo: ¿Por qué has golpeado a tu asna estas 3 veces? Mira, yo he salido como adversario, porque tu camino me era contrario. Pero el asna me vio y se apartó de mí estas 3 veces. Si no se hubiera apartado de mí, ciertamente yo te hubiera matado ahora mismo y a ella le hubiera dejado vivir. Y Balaam dijo al ángel del Señor: He pecado, pues no sabía que tú estabas en el camino para enfrentarte a mí. Pero ahora, si te desagrada, me volveré. El ángel del Señor respondió a Balaam: Ve con los hombres, pero hablarás solo la palabra que yo te diga. Y sucedió que en la mañana siguiente, Balac tomó a Balaam y lo hizo subir a los lugares altos de Baal, y desde allí vio un extremo del pueblo. Capítulo 23. Primera profecía de Balaam. Entonces Balaam dijo a Balac: Constrúyeme aquí 7 altares y prepárame aquí 7 novillos y 7 carneros. Y Balac hizo tal como Balaam le había dicho. Y Balac y Balaam ofrecieron un novillo y un carnero en cada altar. Entonces Balaam dijo a Balac: Ponte junto a tu holocausto, y yo iré. Quizás el Señor venga a mi encuentro, y lo que me manifieste te lo haré saber. Dios salió al encuentro de Balaam, y éste le dijo: He preparado los 7 altares, y he ofrecido un novillo y un carnero sobre cada altar. Y el Señor puso palabra en la boca de Balaam, y le dijo: Vuelve a Balac, y así hablarás. Desde Aram me ha traído Balac, rey de Moab, desde los montes del oriente. Ven y maldíceme a Jacob, ven y condena a Israel. ¿Cómo maldeciré a quien Dios no ha maldecido? ¿Cómo condenaré a quien el Señor no ha condenado? Porque desde la cumbre de las peñas lo veo, y desde los montes lo observo. He aquí es un pueblo que mora aparte, y que no será contado entre las naciones. ¿Quién puede contar el polvo de Jacob, o enumerar la 4ª parte de Israel? Muera yo la muerte de los rectos, y sea mi fin como el suyo. Entonces Balac dijo a Balaam: Te tomé para maldecir a mis enemigos, pero mira, los has llenado de bendiciones. Y él respondió y dijo: ¿No debo tener cuidado de hablar lo que el Señor pone en mi boca? Y Balac lo lleva a Balaam a otro lugar, donde podía ver otra parte del pueblo de Israel, para ver si tal vez Dios podía maldecirlo desde ese lugar. Entonces repiten el mismo procedimiento, y Dios le dice a Balaam que diga a Balac: Levántate, Balac, y escucha. Dame oídos, hijo de Zippor. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Lo ha dicho él y no lo hará? ¿Ha hablado y no lo cumplirá? Mira, he recibido orden de bendecir. Si él ha bendecido, yo no lo puedo anular. Él no ha observado iniquidad en Jacob, ni ha visto malicia en Israel. Está en él el Señor su Dios, y el júbilo de un rey está en él. Dios lo saca de Egipto, es para él como los cuernos de búfalo. Ninguna maldición puede tocar a Jacob, ninguna magia ejerce poder alguno contra Israel, pues ahora se dirá de Jacob: ¿Qué maravillas ha hecho Dios por Israel? He aquí, un pueblo se levanta como leona, y se yergue como león. No se echará hasta que devore la presa y beba la sangre de los que ha matado. Capítulo 24. Tercera profecía de Balaam. Después Balac repite el mismo proceso de antes y lo lleva a otro lugar, y dice que cuando Balaam vio que agradaba al Señor bendecir a Israel, no fue como otras veces a buscar adivinación, sino que puso su rostro hacia el desierto, y levantó Balaam sus ojos,
y vio a Israel acampado por sus tribus, y vino sobre él el Espíritu de Dios, y comenzó su profecía y dijo: Oráculo de Balaam, hijo de Beor, y oráculo del hombre de ojos abiertos, oráculo del que escucha las palabras de Dios, del que ve la visión del Todopoderoso, caído, pero con los ojos descubiertos. Cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus moradas, oh Israel, como valles que se extienden, como jardines junto al río, como aloes plantados por el Señor, como cedros junto a las aguas. Agua correrá de sus baldes, y su simiente estará junto a muchas aguas. Más grande que Agag será su rey, y su reino será exaltado. Dios los saca de Egipto, es para él como los cuernos del búfalo. Devorará a las naciones que son sus adversarios, y desmenuzará sus huesos, y los traspasará con sus saetas. Se agazapa, se echa como león o como leona. ¿Quién se atreverá a despertarlo? Benditos los que te bendigan, y malditos los que te maldigan. Entonces se encendió la ira de Balac contra Balaam, y palmoteando dijo Balac: Te llamé para maldecir a mis enemigos, pero he aquí los has llenado de bendiciones estas 3 veces. Ahora pues, huye a tu lugar. Yo dije que te colmaría de honores, pero mira, el Señor te ha privado de honores. Y Balaam dijo a Balac: ¿No les hablé yo también a los mensajeros que me enviaste, diciendo: Aunque Balac me diera su casa llena de plata y oro, no podría yo traspasar el mandamiento del Señor, para hacer lo bueno o lo malo de mi propia iniciativa? Ahora mira, me voy a mi pueblo, pero ven, y te advertiré lo que este pueblo hará a tu pueblo en los días venideros. Y comenzó su profecía y dijo: Oráculo de Balaam, hijo de Beor, y oráculo del hombre de ojos abiertos, oráculo del que escucha las palabras de Dios y conoce la sabiduría del Altísimo, del que ve la visión del Todopoderoso, caído, pero con los ojos descubiertos. Lo veo, pero no ahora. Lo contemplo, pero no cerca. Una estrella saldrá de Jacob, y un cetro se levantará de Israel, que aplastará la frente de Moab y derrumbará a todos los hijos de Set. De Jacob saldrá el que tendrá dominio y destruirá al remanente de la ciudad. Al ver a Amalek, continuó su profecía y dijo: Amalek fue la primera de las naciones, pero su fin será destrucción. Después vio al ceneo y continuó su profecía y dijo: Perdurable es tu morada, y en la peña está puesto tu nido. No obstante, el ceneo será consumido. ¿Hasta cuándo te tendrá cautivo Asiria? Y continuando su profecía dijo: Ay, ¿quién puede vivir si Dios no lo ha ordenado? Pero las naves vendrán de la costa de Kitim y afligirán a Asiria, y afligirán a Eber, pero él también perecerá para siempre. Entonces se levantó Balaam y se marchó y volvió a su lugar. Capítulo 25. El pueblo peca en Sittim. Mientras Israel habitaba en Sittim, el pueblo comenzó a prostituirse con las hijas de Moab, y éstas invitaron al pueblo a los sacrificios que hacían a sus dioses, y el pueblo comió y se postró ante sus dioses. Así Israel se unió a Baal-peor y se encendió la ira del Señor contra Israel. Y el Señor dijo a Moisés: Toma a todos los jefes del pueblo y ejecútalos delante del Señor a plena luz del día, para que se aparte de Israel la ardiente ira del Señor. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: Cada uno de vosotros mate a aquellos de los suyos que se han unido a Baal-peor. Y he aquí que un hombre, uno de los hijos de Israel, vino y presentó una madianita a sus parientes, a la vista de Moisés y a la vista de toda la congregación de los hijos de Israel que lloraban a la puerta de la tienda de reunión. Y cuando lo vio Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, se levantó en medio de la congregación y tomando una lanza en su mano, fue tras el hombre de Israel, entró en la alcoba y los traspasó a los dos. Y los que murieron por la plaga fueron 24.000. Entonces habló el Señor a Moisés diciendo: Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha apartado mi furor de los hijos de Israel porque demostró su celo por mí entre ellos. Y en mi celo no he destruido a los hijos de Israel. Por tanto di: He aquí, yo le doy mi pacto de paz, y será para él y para su descendencia después de él, un pacto de sacerdocio perpetuo, porque tuvo celo por su Dios, e hizo expiación por los hijos de Israel. Entonces habló el Señor a Moisés diciendo: Hostigad a los madianitas y heridlos, porque ellos os han sido hostiles con sus engaños. Y más adelante nos vamos a dar cuenta que detrás de estos engaños y de esta situación que vino sobre el pueblo de Israel, estaba la mano de Balaam también. Y vamos a meditar un poquito más en este versículo 23 del capítulo 23, que dice: Ninguna maldición puede tocar a Jacob, ninguna magia ejerce poder alguno contra Israel. Y la razón es por lo que dicen los versículos anteriores, que dice: Mira, he recibido orden de bendecir. Si él ha bendecido, yo no lo puedo anular. Él no ha observado iniquidad en Jacob, ni ha visto malicia en Israel.
está en él el Señor su Dios. Y la razón por la que este pueblo no podía ser maldecido era porque Dios estaba con ellos, Dios estaba en medio de ellos. Y ellos, al estar en obediencia a los mandamientos de Dios, podían estar cerca de Dios y gozaban de esa protección divina. Y lo que vimos en el último capítulo, cuando entró el pecado, y ahora sí había iniquidad en el medio del pueblo, entonces esa misma presencia de Dios, que resultaba para su bendición y protección, ahora era un peligro porque ellos estaban en pecado, y entonces sufrieron las consecuencias del pecado. Y así también nosotros, ya estando en Cristo, Él fue hecho maldición por nosotros, en la cruz, para que nosotros heredásemos bendición. Pero si nosotros vivimos en pecado, vamos a pagar las consecuencias. Vamos a estar abriendo la puerta a los demonios para que vengan y destruyan nuestra vida y todo a nuestro alrededor, a menos que nos arrepintamos y nos volvamos a Dios, y Él nos limpia de todo pecado y de toda maldad. De manera que no tenemos que estar tan atentos a los demás y echarle la culpa a los demonios y a Satanás y a los brujos y a los hechiceros y a cualquier cosa que nos hayan podido hacer, sino más bien tener cuidado de nosotros mismos y ver que nosotros estemos caminando con Dios al guardar la palabra de Dios y caminar en obediencia a ella. Si queremos disfrutar de las bendiciones, de la presencia de Dios en nuestras vidas, tenemos que estar dispuestos a aceptar las condiciones de que su presencia es una presencia santa y el pecado va a traer consecuencias sobre nosotros si es que Dios está con nosotros. Así que hasta ahí sería mi parte, mi reflexión por este video. Espero que les haya servido para confiar en Dios, para tener paz en Él, y nos vemos, si Dios permite, en el siguiente capítulo. Paz del Señor.